una emisión más de Entre lo Público. Y lo privado. Un miércoles especial porque tenemos de todo. Arte y política, ¿no? Y por ahí se va a mezclar también lo metafísico y bueno, ya Lo cada fotográfico quien. y bueno. Y demás. Y se les preguntó esto, que también les preguntamos a ustedes que nos ven en sus casas. Si de repente buscaran el nombre, lo que los identifica en el diccionario, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Cuál sería la definición de ustedes mismos? Miren, Antonio Calvo, escuchen lo que nos contestó. La definición: compositor de música y productor de obras de teatro, nacido en México. Ya, breve Muy y bien. conciso. Es que era Bueno, el pequeño Larus. Y Krista Cowry. Krista Cauri, a ver ella qué nos dice. Soy fotógrafa, me llamo Krista Kauri, nací en Alemania y vivo en México hace más de 4 décadas. Y se lo preguntamos también a Gonzalo Altamirano Dimas. A ver el que nos dijo. Hombre de convicciones. Mira, yo pensé que iba a decir senador por la República del 2006, que ya estaba escribiendo la historia. Bueno, ya veremos. Ese fue la luz, pero de bolsillo. Eso y más, hoy, entre lo público y lo privado. Nuestro primer invitado. Antonio Calvo. Bienvenido. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Antonio, ¿cómo estás? Por favor, bienvenido. Aquí. Pues ya se definían un poco, ¿verdad? En esta definición de diccionario. Pero aquí tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Como decían Se en verán la muy luz de bolsillo. lacónicos, ¿no? Con sus definiciones. Muy breves. Yo pensé que iba a decir, véase, referencia, amor, no sé, algo, ¿no? En los diferentes ámbitos, ¿no? Pero la modestia. ¿Quién eres, Antonio? ¿Qué haces? Y la pregunta privada de hoy es, a todos nos preocupa México, esperemos, no a todos desafortunadamente, pero nos preocupa sobre todo vivir en paz. ¿Qué te gustaría que los mexicanos tuviésemos el 3 de julio? Pero primero, ¿quién eres o en el orden que tú quieras? Pues mira, me dedico principalmente a componer música. Me encantan las obras de teatro y produzco obras de teatro. Empecé con una que se llama La Dama de Negro, que llevamos 12 años en cartelera. 12 años. Sin parar, desde el 17 de febrero de 94. Somos ya como la única... Ya se está blanqueando la Dama de Negro ya. Sí, es una obra tanto uso. de terror, así donde brincas hasta el techo de los sustos. Y afortunadamente no ha habido un solo fin de semana que no haya habido Dama de Negro, ¿no? Pero lo malo Y eso- maravilloso son las formas, no solo el contenido de suspenso, sino la forma en que está hecha, ¿no? Sí, sí, Es sí. bellísima. Pues habrá no que es- verla. Sí, Claro. no, es una maravilla, porque son dos, es un baúl, 2 sillas y te llevan a un pantano, a mil cosas, ¿no? Y bueno, esa obra me enseñó todo lo que era la producción de teatro, porque yo lo que realmente soy compositor de música y me encantan los musicales, pero nunca encontré un productor que quisiera producir los musicales que yo hacía. Entonces, de ahí un poco La Dama de Negro es lo que me enseñó a producir, y de ahí luego hice uno que se llamaba Houdini, que era pues la vida de Houdini con trucos de magia y con todo eso. Estuvimos un año en cartelera y luego monté el de Regina con el Lucero y pues toda esta historia Esa sí la fui a ver. que estuvimos también como un año en cartelera, que gustó mucho y bueno, eso es lo que a lo que me dedico y lo que me gusta, ¿no? Muy bien. ¿Quién eres tú, además de que te dedicas a esto y que eres un compositor y un creativo? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Tienes algún partido político al que le vas? Un poco más de ti. Soy soltero, no tengo hijos, bueno, obviamente. Bueno, no es Bueno, obvio, no, aquí claro, en no. México, olvídate. Antonio, ni saben lo que dices. No, claro. Digamos que me dedico al 100% a lo que me gusta. Partido político, pues no tengo tampoco, así como que... Bueno, y la pregunta privada. Tú, el 3 de julio, ¿qué regalo te gustaría hacerle a los mexicanos? Y a ti mismo. Y, que pues, puede ser diferente que a todos sí. los demás. Fíjate que cuando estabas hablando, lo primero que me vino a la cabeza era como paz. Pero luego pensé que, yo dije, bueno, el 3 de julio, a diferencia de las elecciones pasadas, porque además, de alguna manera me tocó participar haciendo música, ¿no? Porque hice la música que cerró la campaña de Vicente Fox en esas elecciones. Y el sentimiento del 2 de julio del 2000 era un sentimiento de victoria. Era un sentimiento de que todo México sentía que ya habíamos ganado, ¿no? Y todos sentíamos que habíamos ganado algo. Pero yo creo que ahora el 3 de julio de este año, todo México va a sentir que perdió algo. Gane quien gane, porque si tú ves las encuestas,
la mayoría de los mexicanos van a perder Exacto. el 3 de julio. Entonces, ya sabemos hoy que el sentimiento del 3 de julio es de derrota. Entonces, ¿qué les regalaría? Entonces, yo les regalaría ánimo de decir que yo creo que el próximo presidente va a ser un aprendizaje para todos los mexicanos, donde vamos a aprender, pues no sé si por trancazos o por éxitos, pero va a ser como de aprender y que pues tengamos el ánimo, ¿no? De que tenemos Claro. que, Y también que ir digo, para adelante. ahora sí siendo un poco irónico, todo el mundo sintió victoria, pero la mayoría de los mexicanos vivieron decepción. A lo mejor ahorita sentimos tristeza y sorpresa, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a preguntas de 30 segundos. 30 segundos, Fernanda, tu servidor y tú para contestar. Fernanda. Antonio, la verdad es que te ves súper relajado, súper alivianado, alguien tranquilísimo. Y te has aventado más rounds que yo creo que doña Pati Chapoy, ¿eh? Fíjense, a este pobre hombre le cayó la bronca del guarura de Lucero. Se aventó por ahí una amenaza del ex de Tatiana. El señor Aro Oliva le andaba echando pleito. Otra con Alejandro Aura que les quitó el teatro. Bueno, oye, ¿eres tú o los problemas te persiguen, mi amor? ¿Y cómo se sobrevive siendo tú tan relajado con un ambiente así de violento? Oye, bueno, dominas, pero perfecto, ¿eh? Ahora sí me dejaste Esa amiga de tu helado. así. abogado. No, pero qué impacto, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? Toda esta bola de broncas en el medio. Pues sí me han tocado así bastante. Pues bueno, yo creo que independientemente de las broncas, no te debes de involucrar en las broncas, ¿no? Sino simplemente, yo siempre he sido como muy práctico. En cuando llega algo y no como por ejemplo la primerita, cuando estrené La Dama Negro al mes, pues fue el coronel Aroliva que me quería agarrar a espadazos ahí en el... y bueno... Lo resuelves, o sea, Lo no dejas que resuelves. crezca o, No. o engancharte emocionalmente. No te enganchas emocionalmente y siempre dices, bueno, pues esta es la solución. Aquí la solución era cambiarse de teatro, pues bueno, nos cambiamos de cambiaron, teatro santo remedio. y todo listo, ¿no? No hay... Pero Es que muchos engancharse, problemas, es muchos fuerte. problemas, pues como siempre en la vida, te abren oportunidades. Yo me acuerdo lo de Lucero, lo de la pistola, el guarura. Uf, Le hizo una gran publicidad también a la obra en su momento, aunque fue muy pero desafortunado. yo creo que la mató, la obra. Sí. La salida de Lucero. Yo creo que la mató porque iba muy bien y de pronto... Vamos a hablar de Regina. ¿Qué tanto en esta obra de teatro realmente atrás había todo un movimiento visionario del cambio, de querer asociar el cambio en la obra con el cambio de México? Mucha gente interpretamos la obra, digo, ya pasó ese expost, como un movimiento también político del Y presidente. pro Fox, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí se tomó un poco erróneo como el ligarlo con lo político, porque la idea de Regina siempre ha sido cambiar la conciencia de México. Y la conciencia de México no tiene nada que ver con nada político, ¿no? De hecho, yo soy de la idea, y la idea del musical era que mientras nosotros no cambiemos, pues no iba a cambiar el país, ¿no? Entonces, lo que decía la canción principal de Regina era con un solo pensamiento. Entonces, lo que Regina decía es, yo voy a dar la vida, yo voy a morir aquí en la Plaza de las Tres Culturas, porque México despierte, y lo que te pido a ti, a cada mexicano, es que me des un solo pensamiento. Y ese era... Como se usaba una escena del cierre de Fox, se hiló un poco. Ese fue el No, y problema. bueno, y se- parece que hubieron recursos Claro. allí que apoyaron También. de Vamos No, México, algo así, ¿no? cero total, ¿eh? Todo eso fue un mito urbano. Lo que pasa Sí. es que una de Vas las la pregunta, productoras Fernández. estaba ahí. Rápido, pero hablando de esta Regina y de todo este nuevo movimiento New Age, ya el señor Velasco Piña tiene un séquito, le rinden culto casi de religión. Pero tú alguna vez declaraste que algún chamán te dijo que tú eras un enviado de Orión, que tenías que darle un mensaje a la humanidad. Tú crees en otros planos de existencia y de hecho alguna vez has comentado que seres te han visitado para darte mensajes y que tú de hecho has hecho música con ello. Cuéntanos alguna de estas experiencias extrasensoriales. Pues mira, bueno, esto que dices fue principalmente con el proyecto de Regina, en donde una de las cosas primeras que me sucedió es que Velasco Piña, cuando yo empiezo a hacer la adaptación, me dice, oye, nada más hay una condición. Y digo, bueno, pues está bien, ¿cuál es? ¿No? Y me dice, bueno, que dejes que Regina guíe todo el proyecto. Yo dije, ay, güey, pues... ¿Y cómo? Pues, ¿y cómo se hace eso, no? Porque Regina, pues en la novela ya se murió, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces me dijo, no es tan directo, pero sí tenemos contacto con ella a través de un medium.
Y Y lo retomamos otra ahí, pregunta. que Otra se ligue al pregunta. medium, ¿no? Otra pregunta para que siga. Pues sí, por favor, ¿y cómo contactaba él al medium o cómo contactaban al espíritu de Regina para que les dijera para dónde? digamos que él me presentó a este medium y él, a mí se me hizo, bueno, al principio como ¿Al muy... principio eras agnóstico a ello? Mira, ¿O yo... siempre has sido proclive a creer en estas cosas? No, yo siempre he estado en la línea que divide el escéptico del que cree. Porque siento que si me voy para cualquier lado, los dos son fanáticos. Entonces yo creo que tienes que caminar en esa línea, porque no puedes negar que hay cosas que no podemos explicar, pero tampoco te las puedes creer porque también hay muchísimo charlatán, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy divertido caminar por esa línea y el decir, bueno, Se acabó el Consultar tiempo, al yo te espíritu. pregunto. Perdón, es que no nos Guau, alcanza el tiempo. guau. Rapidísimo. ¿Qué pasó en ese encuentro del medium y en qué cambió tu vida? pues mira, más que cambiarla era... De hecho, el hacer música siempre implica con conectarte con otras cosas, ¿no? Tú cuando yo me suelto, pongo a tocar y cuando termino una canción la oigo y digo, ¿quién hizo esto? O sea, nunca logro conectar que yo la hice, ¿no? Entonces, de alguna forma, estás como dejando fluir la creatividad y las cosas y eso era muy importante para la creación de Regina. Y yo tenía que cambiar mi switch al momento de ser el productor y olvidarme de ese switch, porque entonces tienes al actor, el sueldo y en la negociada del teatro y todo Y el eso, espíritu de Regina. donde te tienes que convertir Oye, en otra persona. Pero y sí olvidarte. estuviste en relación con el espíritu, nada más para llegar a ese punto. Digamos que toda la parte creativa, sí, y fue una parte, y por eso muchas veces no me han entendido. Tuve una entrevista una vez con una periodista, de una famosísima entrevista de la revista El Universal, donde yo le dije, mira, toda esta parte esotérica es una parte creativa. Yo me pongo en el mood creativo para crear, pero tengo otro mood que no es el creativo, que es práctico. el práctico. Entonces le digo, si tú quieres pasar todas estas cosas al mood práctico, no pues ya. machan. Se nos va por razones de tiempo, vas. Oye, rapidísimo, Dentro tú del también marco. fuiste mago. Sí. Y Houdini era una obra que llevaba mucha magia, pero también tenía que ver como con fantasmas y demás. Actualmente ya cualquier mago de Las Vegas camina sobre el agua, se levita, cambia el agua en vino. ¿Cómo reconocerías a un ser iluminado en estado crístico si de repente se te presentara? Pues mira, yo creo que si en el momento que te presentara, lo sabrías, ¿no? Me imagino que sería, no es algo que tendrías No que... con una de estas pruebas, ¿no? No, simplemente lo sabrías. De hecho, me pasó una vez una cosa Ah, sí. muy rara con una amiga, donde cuando hicimos Houdini decidimos hacer una manifestación en el Auditorio Nacional. Se presentaba David Copperfield y salíamos con nuestro letrero que decía Houdini es el mejor, ¿no? ¿Ah? Y entonces la gente decía, bueno, es la secta de magos del PRD o qué pasa aquí, ¿no? Y un buen día haciendo eso, va un viejito con unas bolsas de súper caminando. ¿Y qué pasó con el viejito de las bolsas de súper caminando? Y entonces nos ve a mi amiga y a mí y nos dice, todo va a estar muy bien, les va a salir todo padrísimo, la obra va a estar muy bien y tal. Me volteo a ver con mi amiga, no nos dijimos nada y nada nos dijimos, oye, ya estaba muerto, ¿verdad? Nos dijimos, Oye, traes un hilo, ¿por qué? ¿Por qué quieres? ah, no, es que cuando dijiste lo de magia, dije, bueno, pues rápidamente, Nos va a hacer magia. Tiene 30 segundos para 30 hacernos segundos para hacer un magia. truco de magia, pues órale, a ver. Qué maravilla. Imagínate, el Va, productor del de teatro, pero volada. también es mago. 1, 2, Es un hilo normalito, ¿eh? hilo normalito. Es que usaba mi abuelita para surcir A ver, calcetines. ¿cuántos segundos vamos para...? Marca cadena. Te damos otros 15. Otros 3. Sí, pues sí. A ver, Pero llevan un chorro Ya. de cortes. sí, pero bueno, aquí ya no. Agarro todos, dejo uno aquí, rápidamente. Se hace una bolita rápida, rápida, Una bolita, rápida. agarramos la bolita, la pongo aquí, así, le soplamos. No, como ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Oye, qué divertido. ¿Desde cuándo haces magia? Oye, ¿nunca te han contratado algunos mapaches para la selección? No, no es No. cierto. Oye, se nos va el tiempo, tenemos que pasar a palabras de asociación. Lo primero que te venga a la mente. ¿Hay Ok. que subsidiar el teatro? Sí, Despertar. conciencia. Fueras presidente con la culta, un cambio específico de la política cultural. Un cambio total. Siempre la política cultural, esté quien esté, apoya a sus cuates. Cambiar la política para que las empresas puedan apoyar a los artistas y los artistas se conecten y fuera a través de incentivos fiscales, donde tú vas a una empresa y entonces ya las empresas pueden apoyar cualquier cantidad de proyectos porque si no, el que llegue del partido, que llegue como se llame, No más tiene sus cuates. cuates y es lo que ha pasado siempre.
ahí tenemos una propuesta por ahí, creo que tienes toda la razón. Vas. Santiago Pando. Santiago Pando, Mayas Galácticos. Lo que más te gusta de ti. Lo que más me gusta de mí, ay, no sé, es como el dejarme fluir, quizá. Poder. Futuro. Una palabra. México. Futuro, México. México. México, la Virgen de Guadalupe. La mujer dormida debe dar a luz. Ya dio a luz. Pues gracias, porque tú también aquí. Bienvenida, Krista Cowry. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, Krista. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Andrés? Otra vez, me da gusto muchas verte. Gracias, gracias. El azul no es de afiliación partidista o algo. No, bueno, para digo, como nada. estamos en esto del asunto. No, es un color que se Muy luce bello este bonito, color. un poco, es un caribe. Particular el que traes. Oye, ¿quién eres? ¿Qué haces? La gente te conoce a través muchas veces a lo Por tu mejor de trabajo. tu obra, de tu trabajo, pero comparte. Y la pregunta privada es, a muchos nos preocupa el 3 de julio. ¿Qué debemos de tener los mexicanos? ¿Qué nos regalarías? ¿Y qué te regalarías a ti? La segunda pregunta El orden la de los contesto. Espero que el 3 de julio México muestre ser un gran país civilizado, porque estas elecciones van a ser difíciles, rendidas, y hay 3 partidos, hay 3 candidatos muy fuertes, y es una situación nueva para México, es una situación difícil de aceptar. Muchos todavía no saben por quién votar. Se está calentando la situación según la prensa y los medios, y yo espero que no vaya a haber broncas y que amanezca el país en paz. Si no, vamos a tener mucho trabajo. Y va a estar muy duro. Ahora, ¿quién eres? Ya dijiste mucho al responder, pero ¿Y qué haces? tu obra. Soy fotógrafa, vivo en México hace ya más de 40 años y soy fotógrafa de prensa siendo el año que entra ya hace 30 años porque fui fundador del 1+1 que se fundó en noviembre de 1977. Trabajé 25 años en el 1+1 y en los últimos 5 años trabajo en la revista Vértigo muy ligada a Televisión Azteca. Y déjame decirte que, bueno, ella lo metió, pero es gran bailarina y gran fotógrafa de... Bueno, gran bailarina, danza. no tanta. Yo amo mucho la danza. Y eso te da sensibilidad para fotografiarla tan bello como Sí, lo haces. eso dicen. Y la fotografía de danza ha sido siempre mi isla de tranquilidad, porque he tenido que retratar este país, que es muy diverso y con muchas órdenes de trabajo, que no siempre siento, no siempre estoy entusiasmada, hay que hacerlo porque ese es tu trabajo, pero la danza la he hecho por amor al arte, realmente. Bueno, Y tú has me mezclado tranquiliza. la política y el arte. Sí. También aquí, Antonio, y lo veremos a ver con nuestro próximo invitado. Vamos a tener 30 segundos con nosotros. Si me permites, empiezo. Sí, Andrés. Si le pudieras tomar una fotografía a cada uno de los candidatos, vamos a hablar de los 3 grandes partidos ahorita. Sí. Muchas veces las fotos muestran lo obvio, pero si uno pone atención reflejan cosas que a lo mejor nos llega al inconsciente y puede haber un cansancio, pueden haber allí brillos. Tomemos la foto hoy por hoy fija de Madrazo. ¿Qué ves? Y No he después con visto. cada uno de los candidatos. No he visto todavía la profundidad de los ojos de los 3 candidatos. ¿Será? ¿Todavía no? No la he visto y me da mucha curiosidad. ¿Será porque no dejan acercarse demasiado? ¿O porque tienen algo todavía que no han querido mostrar? A lo mejor eso ya muestra que hay algo que no quieren mostrar. Ya está Sí. diciendo, ¿no? Sí, yo lo he querido hacer, no lo he podido hacer porque no cubro más que un candidato, pero... Se nos acabó el tiempo. Otra pregunta, perdón, Fernanda. ¿Qué Perdón, candidato cubres y qué ves? Bueno, a mí asignaron a cubrir a Felipe Calderón, pero he retratado también a AMLO y todo.
¿Qué Y ves en Felipe? ¿Qué veo en Felipe? Si hoy le tomamos una fotografía, la fijamos y nos detenemos a observarla y a sentirla. Unos ojos menos fríos que AMLO. En López Obrador veo unos ojos muy, muy, muy fríos. Una pura mirada de águila que no he visto en Felipe. Qué interesante lo que ve Crista, porque uno se deja llevar por ya por el general, ¿no? Cómo hablan, cómo se mueven, si chacotean o no. Pero los puros ojos Sí. Pero te dicen perdón que otra cosa. Perdón, Sí. Fernanda, nada más para el público. ¿Qué significa ojos fríos? Los ojos son el alma del ser humano y no podemos mentir a través de nuestra mirada. Entonces, los ojos son el espejo de lo que uno es. Y no he visto el gran close-up de los 3 candidatos en la prensa mexicana. No los he visto todavía. Puedo ligar a esto una pregunta. Los candidatos normalmente y en general los políticos les encanta salir en la foto. El problema es que luego no les gustan las fotos que les toman. ¿Qué podrían aprender de la fotografía los políticos? Aceptarla. Aceptar a los fotógrafos y así me toman, así estoy expuesto. Llevo mucha Ese prensa, adelante, atrás, por arriba, para abajo, derecha, izquierda. Acepto. Estoy desnuda ante las cámaras. Yo sé que hay muchos Méxicos, habrían muchas fotografías de México. Sin embargo, imagínate que tú tienes la posibilidad de tomar una fotografía ahorita en este momento político y va a ser la portada. Dentro habrán otras. ¿Cuál es hoy por hoy la que más te significaría? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué vemos? ¿Es a colores? Ay, se me ocurre una cosa. Metería a los 3 candidatos en un acuario y los tomaría con una cámara submarina. Imagínate, qué divertido, así nadie los ha visto. No, y además todo bajo el agua, ¿no? Pero esa es la foto de México con fusión. Nos Ay, estamos este ahogando. país- ¿Qué quieres? Este país es muy surreal, aquí todo es Ok, válido. surrealismo. Está haciendo agua. Ya, le dijiste. Está La haciendo fotografía agua. de México es como de André Breton, surrealismo. Surrealismo puro. Oye, tú cubriste durante muchos años presidencia. Sí. Pero aparte también eras la fotógrafa dentro de Los Pinos con López Portillo y le decía, por favor, Crista, tómate este encuadre. Sí. Ahora apúntale para ese arbolito, ya sabes, ¿no? Eso es bien difícil porque estabas en los 2 lados de la línea, venías para acá. Sí. O sea, criticabas pinos, pero también tomabas los pinos. ¿Y cómo te puedes conducir así? ¿Es fácil? ¿Es difícil? 2, y bueno, esto me preocupa. ¿Han cambiado los políticos? ¿Ya no son como los de antes? O sea, ya ni el futuro es como antes, decía mi abuela. No. ¿Ya no están hechos igual? Siguen siendo lo mismo porque el político es un ente. Tiene esta pasión y como los actores, son políticos actores. Antes, cuando yo cubría presidencia, lo cual también me causó un conflicto porque tenía una cámara para el 1+1 y la otra cámara para cubrir lo que López Portillo quería ver, porque después de la presidencia quiso ser pintor y a mí me pidió tomar las fotos del México que él veía para tener luego sus fotos y dedicarse a la pintura y tener las ¿Llegaste fotos a como dudar recuerdo. de tener esas 2 chambas, esas 2 cachuchas? Sí, nada más que por una no me pagaban. Y eso fue lo malo. En la presidencia nunca me pagaron un quinto. Entonces ¿Lo trabajé hacías mucho. por su carisma? ¿Te sedujo? Bueno, fue una aventura, claro. Fue muy seductor. Tuve un lugar privilegiado y lo aproveché y lo gocé y va pagué un por alto tiempos. precio. Vamos a poner el reloj. Una preguntita producción. rápida. La pregunta de Te aventaste Fernanda, algunas 30 travesuras segundos. fuertes, ¿no? Como tomar a Portillo y a Rosaluz Alegría ahí en un barquito. Ay, ¿cómo te acuerdas tú de Pues, eso? es que son bombas, eso es una bomba en una época en que eso no se valía. Ahorita cualquier periódico te saca una de esas, pero eso no era muy castigado antes, ¿no te sacaron del país o una barbaridad No, así? no me aplicaron el 33. ¿Te la pidió López Portillo? No, No, ¿qué ¿Qué va? te Me dijeron? Porque pidieron era que su no. amigo. No, al contrario. Suena raro. Me pidieron a través de su jefe de prensa que no la publicaran. Pero tuvimos un director en el 1+1 muy atrevido que se llama Manuel Becerra Acosta. Y él no se dio cuenta que era Rosaluz porque traía una capita así, un kepi así. Sí. Y dice, ay, era cualquier muchacho de la Marina. Y lo publicó en primera plana. Yo quedé afectada porque
ya no pude cubrir presidencia. Pero descansé un rato y lo cual sirvió también para bien. Muy bien, lo que tus ojos han fotografiado y tu memoria más. Vamos a palabras de asociación. Una palabra, lo primero que te venga a la mente. Olga Warnat. Una mujer muy valiente. Valiente. Lidia Cacho. Otra mujer muy valiente. Merecen todos mis más grandes respetos. Marta Sagún de Fox. La respeto como primera dama. Género y fotografía. Antes no había muchas fotógrafas de prensa en México. Éramos contadas. Hoy día hay ya muchísimas. Y muchachas todas trabajando y... Trata de una palabra. Es como una foto esto. Una palabra, lo que te dije. Muertas de Juárez. Yo he ido a Juárez. Si todos los mexicanos en este momento tuviéramos que recibir gratuitamente un periódico, ¿qué periódico crees que deberíamos de recibir? Varios, ya que son gratuitos, varios. Vas. Alemania, una palabra. Todo el mundo quiere estar ahorita allá. México, una palabra, trata una palabra, México. Un país adorable. Van dos, adorable, vas. Adorable. Ojo. Conciencia, Amor, paciencia, Instante. atención, matrimonio, lealtad, Movimiento. energía, Dios, creencia, Libertad. gozarla. Krista Cowry. Soy fotógrafa. Bienvenida, bienvenida entre lo público Gracias, Crista. y lo privado. Nuestro siguiente invitado, política y más política. Gonzalo Altamirano Dimas. Bienvenido. Gonzalo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa. Gracias. Gracias. Gonzalo, bienvenido. Gracias. Aquí Pasa, creemos por que la favor. corbata azul sí tiene un significado, Yo no creo que como sí. nuestra invitada anterior. Gonzalo, bienvenido. Color del cielo. Color del cielo. Pero en el cielo se llevará a cabo la última batalla, también dicen por ahí las escrituras, o sea que ahí son los también ¿Quién los eres? ¿Qué últimos. haces? ¿Qué pretendes llegar a ser? Y la pregunta privada, ¿Qué regalo el 3 de julio. el 3 de julio te gustaría hacerle a los mexicanos y qué regalo te harías tú? El tuyo creo que nos queda más Soy- claro. ¿Qué él quiere? Soy abogado, un hombre más dedicado a la política. Tengo casi 40 años en la vida política del país, legislador en varias ocasiones, presidente de mi partido en el Distrito Federal y soy consejero vitalicio del Comité Ejecutivo Nacional. He irrumpido en el periodismo como articulista también durante muchos años. ¿Y qué les regalaría a los mexicanos el 3 de julio? Creo que un buen presidente y un buen Congreso. Un Congreso comprometido con el país, al igual que el presidente. ¿Qué significa bueno? Bueno, que le beneficie al país, que sea un presidente que vea por las necesidades, los problemas más sensibles de los mexicanos, porque tenga visión de futuro. Ya estoy haciendo un retrato Perfecto. hablado aquí. Cada quien lo interpreta a su color. Vamos, 30 segundos cada uno de nosotros, aunque nos hace falta hacerle preguntas más de su persona, pero ya Pues las sí, haremos. ya nos 30 segundos, Fernanda. ¿Les da mello la unión PRI-PRD? No, Nada, ni mella ni mello. no, todo queda entre familia, ¿no? ¿Ah? Son primos hermanos. Sin embargo, el PRI ha estado más unido al PAN en este sexenio, les ha apoyado más mociones. No, ha habido apoyos legislativos, coincidencias legislativas, pero también el PRD las ha tenido en otras ocasiones y esas no las comenta. Claro que son más sonadas las que tiene con el partido que está en el gobierno. Gonzalo, tú eres además de todo un estratega. Y pensar en decir, bueno, son primos hermanos, me provoca la siguiente pregunta. Yo veo ahora sí en un mapa político que si está como que muy empatado entre AMLO y Felipe,
La gente que estaba con Madrazo, cuando ya se ve rezagada, su voto lo quiere hacer útil y no lo quiere desperdiciar. Y ahorita el voto del priista puede definir mucho entre uno y el otro. El que tú los juntes y les digas primos hermanos, estratégicamente no les va a costar. ¿No te convendría más bien jalártelos? Bueno, yo creo que va a reaccionar positivamente pues la parte rescatable del PRI, la parte democrática. Yo no creo que los políticos más duros, más insensibles vayan a reaccionar con Felipe, ¿no? Pero yo creo que una buena cantidad de votantes, de militantes priistas, en el momento en que vean que su candidato no tiene posibilidades de ser presidente, pues va a pensar en el voto útil. ¿Me permites? Sí, Coincido adelante, adelante. contigo. Por ello el decir son primos hermanos y son la misma cosa es hacer un insulto, entre comillas, a todo el priista. Y estás perdiendo un gran voto útil con ello. Si tú pudieras asesorar a Felipe Calderón y a Vázquez Mota, ¿no le dirías, oigan, bajémosle a esto porque a lo mejor aquí estamos perdiendo lo que necesitamos al final? Es pregunta, obviamente. Sí. Bueno, creo que ya lo están percibiendo los propios priistas, están tratando de recular. El propio Madrazo está tratando de enmendar lo que ha mandado a hacer a través de sus operadores. Y yo creo que se ha visto envuelto ahí en ciertas contradicciones. Yo no creo que finalmente vayan a ir juntos, ¿eh? Muy bien. No lo creo. Tú tienes toda una vida en el PAN. Has vivido y trabajado para el PAN, bueno, desde los 60, ¿no? Una cosa así. ¿En Has qué? comido pan del pan. Exacto, es el pan nuestro de cada día. Claro. Pero, ¿cómo ves el PAN de ahora con diferencia al de los 60? Porque hay críticos acérrimos que dicen que los panistas de tu generación eran gente muy preparada, que sabía números, que conocía la realidad del país, y que muchos de los nuevos, de los nuevecitos, son gente muy impreparada. Y esto tal vez les pueda afectar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el problema no es tanto de preparación, es de asimilación. En alguna medida el partido ha tenido también responsabilidad. Yo no tengo miedo al ingreso de oleadas de ciudadanos. Sobre todo es más atractivo un partido cuando gana el poder. Es menos atractivo cuando se está en la oposición, pero ya cuando se está en el poder, pues se encuentra mucha gente que dicen yo siempre he sido panista y los veía uno en la tienda de enfrente. A mí no me asusta esa apertura. A mí lo que me preocupa de alguna manera y hay que cuidar es la identidad, ¿no? La identidad. El partido no puede perder su identidad. Una apertura, pero con identidad, ¿no? Sería Hijo, es que, perdón yo que me meta, pero es que Si no, la pregunta, 30 segundos. quien le prepara la campaña al mismo candidato presidencial, yo siento que no, como que no es panista, por ejemplo, ¿no? Se me hace que tiene posturas hasta como para llevarle a Patricia Mercado a la campaña, pero no del PAN. Y esto no es crítica, es simplemente que, bueno, ya de ahí no se ve congruencia, vamos. Sí, o sea, es bienvenidos todos los ciudadanos que quieran sumarse y aportar, ¿no? Pero tienen que ser ciudadanos que coincidan Si en no, lo ¿cómo te metes a ese fundamental, partido, en lo no? fundamental con el partido. El partido no puede caer en un pragmatismo de que se reciba a toda costa cualquiera, ¿no? Y ganar el poder a toda costa, ¿no? A ver, siguiendo con esto, quisiera ver si apruebas o desapruebas, y más que va a estar en el Congreso probablemente, muy probable. ¿Apruebas o desapruebas el matrimonio entre homosexuales? Lo desapruebo, ¿Apruebas o desapruebas el consumo de la marihuana? lo desapruebo. ¿Puedo hacer una acotación breve? Sí, claro, Breve. claro. El problema Sí. el matrimonio entre homosexuales, lo que se pretende ganar ahí se puede hacer a través de otras vías. Por ejemplo, el derecho a heredar, la seguridad social. Bueno, esas son las sociedades de convivencia. La sociedad se puede buscar, sí, pero se puede dar esa garantía a través de otras vías, de sean otras sociedades medidas, de convivencia. que no sea necesariamente el matrimonio. ¿Apruebas el aborto, por ejemplo? No, solamente lo que especifica la ley actualmente, es lo que... Es decir, en caso de violación, ¿lo aprobarías? Por supuesto, en esos casos
lo que contempla La ley. contempla la ley, pero no me voy a poner como ¿Y cierto sabes qué? candidato ¿Y sabes que por es. qué te hago estas preguntas, Gonzalo? Porque tú hablaste de algo muy profundo que es la identidad o las identidades. Tuvimos aquí a Josefina Vázquez Mota y curiosamente todo lo que tú repruebas ella lo aprobó. Y es curioso porque son del mismo partido y nos podemos dar cuenta que hay distintas identidades. No es por hacer contrapropuestas. No, Lo que pasa es que la visión, sobre todo los principios de los partidos, pues tienen gente diversa y a lo mejor hay muchas gentes. ¿Cuáles son los principios del PAN? Pues ahora sí que quién sabrá, pero te lo digo porque tuvimos las mismitas preguntas, por eso me surgió hacértelo. Bueno, ahorita lo que preguntabas o comentabas del PAN, se ha perdido o nuevos panistas pierden la visión de lo que es el partido. Para mí tiene dos principios fundamentales. Uno es el concepto de la persona. Claro. O sea, si no se entiende a la persona como un ser que tiene dignidad y que tiene que haber respeto a esa dignidad, y si no se entiende el bien común como el conjunto de condiciones materiales, culturales, espirituales, para que cada persona pueda realizarse, pues no se entiende lo que es el partido. O sea, hay que entender al partido con estos conceptos, si no, no se puede entender la... ¿Y sabes por qué te lo decía? 30 segundos, Porque es por favor. terrible que de repente veamos que ya los políticos son como estos deportistas que cambiaban de nacionalidad nada más para poder ir a competir a las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, una rápida, tú estuviste en Gobernación, te tocó lo de los comuneros de Jalatlaco, el linchamiento de Tláhuac. Tú, si estuvieras ahorita ahí resolviendo, ¿qué harías con el problema de Atenco? ¿Qué faltó hacer? Mira, yo creo que es muy difícil hablar cuando no está uno adentro. A mí me tocó atender efectivamente ese tipo de problemas con los globalifóbicos. Intentamos dialogar, intentamos negociar, pero también a mí mucha gente me conoce o cree que yo soy mano izquierda nada más. O sea, me gusta negociar, me gusta dialogar, pero también cumplir con lo que la ley establece. O sea, estuvo bien lo que pasó en Atenco. ¿Lo hubieras repetido tú? ¿Hubiera sido tu misma acción? Es lamentable lo que pasó. O sea, la Guerra Florida, un problema que tenía más de 2 años por reubicación de ambulantes, ¿por qué estalló exactamente en este periodo? ¿Por qué no se esperó 3 meses o 4 meses? Hay algo oscuro ahí, este es un problema orquestado y yo creo que no se puede justificar el uso de machetes, la violentación de la ley de esa manera. ¿Y Pero sí se puede hubo justificar el uso excesos, de excesos por parte de la policía que tampoco justifican. Claro. Totalmente, es decir, ¿De acuerdo? las dos Sí. cosas están mal, ¿no? Perdón, aquí. Si Sí, me comenta sí, a mí. son 30 segundos. Yo le pido a Otro nuestra segmento. producción que se ponga las pilas con los 30 segundos. Sí, porque a mí me tocó, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, yo era el responsable, mediante un acuerdo tenido precisamente en el Gabinete de Seguridad, era la parte del diálogo con grupos de esta naturaleza y a la vez también el contacto con la Secretaría de Seguridad Pública, la movilización de la PFP. Entonces hay que tener una combinación de esos dos elementos, diálogo y el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Tiene que utilizarse, pero hay que dialogar primero, pero no se puede llegar a necedades. Creo que se cometieron los de Atenco llegaron a muchos excesos y ahora lamentablemente Las también la policía autoridades- cayó en excesos también. Muchísimos excesos. Una pregunta, tú hablabas de la dignidad y hablabas del bien público y del bien común. Y sí, y yo también tengo 30 segundos para preguntar, pero para muchos la dignidad humana tiene que ver con la libertad de asociarte con quien quieras, de tener la preferencia sexual que quieras, de definir tú como mujer también lo que es mejor para ti. La línea a esto es jugar a Dios, porque hay, ahora sí como diría Kant, antinomias de la razón pura, hay argumentos para los dos lados. Pero vámonos a algo más específico. La pregunta es esta, tú como legislador, si tuvieras la posibilidad de terminar tu legislatura como senador, ¿qué 3 iniciativas sí te gustaría llevar a cabo que hoy no existan? Que hoy no existan. La seguridad pública es un tema que tiene que superarse, tienen que darse las herramientas para que podamos tener mayor seguridad en el país, la unificación de las policías, diferentes policías que existen a nivel nacional, una policía nacional como existe
en otros países. Por ejemplo, los juicios orales que tanta falta hacen en el país. Hay muchas injusticias con todo lo engorroso que Los juicios resulta. orales y Policía Unificada Nacional bien coordinada, entre otras cosas. Así es, entre otras cosas, autonomía del Ministerio Público, o sea que el procurador ya no dependa del presidente de la República, sino que sea un Me gusta, órgano entonces, autónomo. Y por ejemplo, nos había dicho aquí nuestro amigo Calvo, decía, ¿sabes qué? El problema con la política cultural es que depende de los cuates. A lo mejor con Aculta ser un órgano constitucional autónomo, que rotar. Es propuesta. Ya se la dejaremos al senador. De tarea. Tenemos que pasar a palabras de asociación. Una palabra. Lo primero que le venga a la mente, entre lo público y lo privado. Apertura informativa. Narcotráfico. Mal de México. Andrés Manuel López Obrador. Mesianismo impredecible. Madrazo, perdón, nada más para Sí, acabar para con que- eso. Roberto Madrazo, Pasado sin futuro. Felipe Calderón, Perseverancia democrática. Roberto Campa, Converso democrático. y Patricia Mercado. Mujer digna. Muy bien. Dispendio propagandístico. Ofensa a los mexicanos. El mejor presidente que ha tenido México en los últimos años para ustedes. Yo creo que ha habido renglones específicos en que Claro, depende del tema. depende el tema, ¿no? Depende del tema. Fox va a ser bien recordado después de muchos años. Es como un presidente de la apertura democrática. Pero vaya. Maquío, ¿accidente o asesinato? Me quedo en lo de accidente, no tengo elementos para decir otra cosa. De la oposición, ¿a quién admira? Seguramente a muchos. México. ¿A quién admira? Seguramente a muchos, pero a alguien que a usted le gustaría verlo en cualquier tipo de gabinete. ¿Qué personaje, qué personalidad? Perdón, qué preguntas, ¿verdad? Ay. ¿Qué Dile dice? sí. Es que hay buenos tengo- economistas, buenos, no sé, pregunto. Pues hay varios, a algunos no les quiero dar el beso del diablo. Porque Ok, mejor está bien. Bueno, Vas. una palabra, casinos. Casinos. Tentación. ¿Pero Esa lo fue aprueba o novela. lo desaprueba? ¿Sí o no? Casinos. Desapruebo en este momento. Muy bien. En este momento. No está. De 0 a 10, ¿cómo se califica usted como político? 8. Bueno, eso quiere decir que es muy modesto. Bienvenido a su programa Entre lo Público y lo Privado. Gracias, Gonzalo. Estuvo como de sinodales, discúlpenos si se pasó la mano Fernanda, pero así... No es cierto. Pase, por favor. Vamos con don Gonzalo. Gonzalo, por favor, escoge alguna Tema y columna. número. Futuro. ¿Qué Futuro, número? ¿qué número? 10. La pregunta más demandada del tablero y es... ¿Será privada? Privada. ¡Ah! ¿Cómo te imaginas las escuelas del futuro, Gonzalo? Cibernéticas, muy. También muy despersonalizadas. Hijo, a mí me conviene que las hagan muy bonitas porque Andrés me va a regresar a mí a la nocturna en una de estas. Tema y número, por favor, Crista. Valores. ¿Valores qué número? 13. Valores 13. Hijo, La pregunta es... a ver si por aquí las privadas se ponen rudas, en valores. Pero bueno. Pública. Para tener valores sólidos es preferible una educación religiosa o laica. Laica. Para tener valores firmes. Claro que sí. A ver, levanta aquí el círculo blanco, nuestro amigo Gonzalo, por favor. ¿Tú qué opinas de esta misma pregunta?
Yo creo que tener una educación simplemente que incluya los valores. Obviamente la que imparte el Estado, la discusión es si es laica o no, en eso estoy de acuerdo. Ahí sí estás de acuerdo que sea laica, la del Estado. Sí, la del Estado. Pero las otras... Me voy a una cosa muy específica. Este es un debate de política pública y no es privativo de México. La historia de la humanidad en algunas escuelas se enseña a través del evolucionismo y del chango y todo el origen de las especies de Darwin. Y en otras hay una gran crítica porque venimos de Adán y Eva. Son teorías muy contradictorias, a pesar de algunas encíclicas que han tratado de conciliar esto. ¿Qué opinas? ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, también aquí yo creo que la educación en el hogar cuenta mucho, es fundamental. Pero digo, sí, no quiero meter ruido, yo estoy de acuerdo en la educación laica como la contempla la Constitución actualmente. Pero digo, simplemente que debiera ser educación en general con toda la información que se tenga. Pero obviamente la formación laica o religiosa pues depende en buena medida también del hogar. Simplemente el tema de sexualidad, que ya es un punto obligatorio, por ejemplo, para todas las escuelas, a veces es truncado en algunas escuelas de Vamos a corte ver, religioso. Antonio Calvo, tema y número. Política, 11. Política 11 y la Nos pregunta salió bravo es... aquí, Antonio. Del libro, del entre libro. lo público y lo lo tiene en la privado. mano aquí, Andrés. A ver, ¿cuál va A a ver, ser? el libro entre lo público y lo privado que está en todas las librerías. A ver. Es de sexualidad, a ver. ¿Cuál consideras que es tu parte más sexy? O tu elemento más sexy. Hagamos la 3X, ¿qué te Sí, parece? todos van a contestar esta. Wow. Tu parte ¿Qué es lo más sexy que tienes? Tu Digo, sex no necesariamente lo que sea, lo que se te ocurra. Lo más, es que no sé, ¿Tu Oye, creatividad? mi Puede ser. creatividad. un amigo mío fotógrafo decía que su parte más sexy era la cámara y que con eso... No, pero no hay que ayudarles, a ver qué dice, ¿no? Tú a ver qué dices. Las medias, no sé lo que digas. No, las medias, no, ¿qué pasó, Andrés? Eres hombre peludo, yo como mujer te diría... ¿Qué sería? Wow. Ay, lo que pasa es que como que a ti no te toca decir qué es lo más sexy, ¿no? O sea, No, pero tú tienes que ves saberle algo, del- pero lo tú ¿Qué dices, crees que es lo ¿Con que qué de caen ti muertas? atrae más? Exacto. híjole, no tengo ni la más A ver, remota idea. Yo le ayudo. A las mujeres nos gustan así peluditos. El peluchito Pues igual es bonito. sí. Es sexy. Don Gonzalo, ¿cuál cree que sea su parte más sexy? Híjole, Parece Su así como rollo. venía preparado. mi rollo. Su verbo. Que sería mi calidez, Su calidez. ¿Es tierno? ¿Usted es una persona tierna? Como se me conoce? considero así. Su ternura, muy bien. Crista, Uy, no le van a alcanzar los 30 segundos, Crista. Es brava. Yo nunca usé la cámara para la recámara. muy bien. Entonces, Entonces, tu ¿cuál parte es tu más parte sexy más- es... Pues la cámara, Pero sí es la la cámara. cámara. Seduce. Ay, claro que sí. Claro, oye, Hay que tomar la clases de foto, vanidad, ¿no? cómo le pega a la vanidad allí diciéndoles que vean lo que quieran ver. Muy interesante. Pues bueno, seguimos con don Gonzalo. Tema y número, por favor. Tema número justicia 3, 9 o 15. 3. Y la pregunta es, justicia 3. ¿Se vale tomar la justicia por tu propia mano cuando no hay respuesta de las autoridades? Yo creo que no. Pero es obligación de las autoridades hacer justicia, pero no se debe tomar justicia por propia mano. Pero es que es peor. Es un principio de negación de la vida en ¿Qué es sociedad. peor? Un mundo sin justicia, donde la autoridad no la y entonces por ende injusticia, o la justicia por la propia mano y por ende, pues fuera de un orden social. Entre esos dos males, Yo considero que por principio de la convivencia de la sociedad no se puede tomar justicia, no se debe tomar justicia. por Crista propia como mano. que quería entrarle, ¿eh? Pero mira, Crista. se cruzó de brazos. Bueno, en yo lugar he de levantar. sabido de casos de que cuelgan a los ladrones de los árboles porque hicieron injusticia en un pueblo y de aquí a que se enteran las autoridades ya se pudrieron los cadáveres colgando de los árboles.
Se nos va el Pero tiempo. ¿se debe o no se debe? Esta pregunta es pasión para los vence. tres, es la última pregunta. Sexualidad 40, a ver qué hay hoy. Rapidísimo. Los quieres poner a sufrir, Andrés. ¿Estás viendo? A gozar. Ah, Y mira, la pregunta es privada. privada. ¿Cuál es el lugar más extraño en el que han tenido relaciones? Bueno, oigan, esas no las hacemos ni Andrés ni yo. A ver, Pues vas, Calvo. A ver, Antonio. El lugar más extraño en el que híjole. Rápido. Rápido. En una bodega. En una bodega. En un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro. ¡Qué rápida! Para revelar fotos se refiere. Todo. Sí, sí. En mi casa. En su casa. ¡Ay! Ese lugar raro. O sea que lo cotidiano, ¿dónde será? No sé, pero esto es entre lo público. Y lo privado. Y tienen 30 segundos para decir lo que quieran, don Gonzalo, por favor. 30 segundos. De lo que quiera decirnos. Compartirle al Patrocinados público. por Proyecto 40. Este es su espacio. Híjole, ¿cómo? Para terminar el programa, cada uno de ustedes tiene 30 segundos. A ver, ¿Qué le Cristian, quieres empezamos decir? contigo. 30 segundos. 30 segundos para decir lo que quieras. El próximo 3 de julio debemos amanecer con un desayuno de champaña, jugo de naranja, música alegre y a ver el futuro de México. Para los que tengan esa posibilidad, para los que no, con esperanza es lo que quisiste Bueno, que decir. sea una Coca-Cola en vaso Ok, de agua. vas, por favor. Yo, bueno, que el 2 de julio vaya todo el mundo a votar, que no les dé flojera. Y que antes o después de ir a votar pueden ir a ver La Dama de Negro Bueno. para ponerse un buen susto y llevarse una... Si el susto no se lo llevaron ya con los resultados, ¿verdad? Pero No, bueno, además... Don pero este es un Gonzalo susto Altamirano, divertido, ¿eh? 30 segundos. algo que le quiera decir. Lo al que sur. quiera de lo que quiera, ¿eh? Bueno, en primer lugar, corregir la pregunta anterior. Quise decir mi cama, no mi casa. Segunda, yo diría que hay que tener confianza en la democracia que México tiene. Van a salir bien las cosas. Debemos de tener una participación total, todos los mexicanos, y saber que nos va a ir bien como país y que voten por quien quieran votar. Por supuesto. Gracias. Por favor, su regalo. ¿Qué regalo trae por una causa de beneficencia pública? Reloj. Así nos lo muestra a la cámara. ¿Qué significa ese Pero reloj? espérame, ¿qué trae el reloj? Trae a... Un reloj con Felipe Calderón en la Trae al carátula. candidato Ok. el reloj. Y- Wow. Una playera con el lema de mi campaña, Leyes y acciones duras Contra la delincuencia, es parte de la campaña de la de campaña. Gonzalo Sí. para la senaduría. Perfecto. A ver, Crista, ¿qué nos vas a obsequiar? Pues Y yo traje una mostrándolo fotografía. ahí enfrente. Guau, Allá. una foto Traje una de Crista fotografía Cable. para Andrés que se llama A Corazón Abierto. Qué Qué fuerte está esa impresionante. foto, ¿eh? Te la Si la regalo. volteamos un poquito. Bueno, pero esto es para la causa de beneficencia Bueno, pública. tu causa. Qué amable, gracias. Muy amable. Yo pagaré la subasta ya que me la regalas. Te toca. Yo pagaré por ella. Palmarle. Sí, me gustaría Muchas que la gracias. tuvieras. Y Te lo Antonio, ¿qué agradecemos. nos vas a regalar tú? Yo les traje una réplica de la última placa de las 2.600 representaciones de La Dama de Negro. No trae fantasmas del teatro ni cosas No, raras sí, ahí. claro, Ay, trae por todas Dios. las vibras de La Dama Ah. de Negro y bueno, una réplica de lo último. Te agradecemos muchísimo. Y yo hoy a Fernanda le quiero pedir que regale una propuesta para el debate Sí, que nos dijo. ¿Qué le sí. vas a regalar? Esto lo heredé yo de mi padre, la verdad, que era anarquista e hijo de anarquista, corrido de España, el pobre. Pero miren, yo propongo que ya no pierdan el tiempo en tanto debate presidencial tan serio y todo, que además cuestan una lana. ¿Para qué los queremos oír sobrios? Mejor vamos a invitarlos, les damos unos 5 tequilazos a cada uno y cuando estén hasta las manitas, entonces sí escuchar las propuestas. Yo creo que ahí los conoceríamos Entre bien. lo público. Y lo privado. Pues muchísimas gracias. Este es su programa y usted, ¿qué diría si tuviera 30 segundos? Escríbanos. Nos interesa su opinión porque este es su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias.